argumento contra el culto a Moloch. No permitas que nadie de tu prole sea ofrecido a Moloch y no profanes el nombre de tu Elohim. Yo soy Yahweh, dice Vayikra en el capítulo 18. ¿Se acuerdan que dejamos ese pequeño pasú que estaba en el medio para unirlo con lo que sí dice ahora en Vayikra 20 del 1 al 5? Yahweh le habló a Moshe, dile además al pueblo israelita, a cualquiera de entre los israelitas o de entre los extranjeros que residen en Israel, que le entregue alguna de su prole a Moloch, se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo ejecutará a pedradas, y yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo por darle de su prole a Moloch y profanar así mi santuario y profanar mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra aparta sus ojos de ese hombre cuando ofrece su prole a Moloch y no lo ejecuta, yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y su familia y cortaré de entre su pueblo tanto a él como a todos los que lo sigan en extraviarse tras Moloch. En Vayikra 18, entre el Pasuk 1 y la primera parte del Pasuk 2, tenemos una definición sólida de a quienes estas leyes son dirigidas, ¿sí? Y las mismas son para cualquiera entre los israelitas, incluyendo cualquier extranjero que viviera entre ellos. Esto se está refiriendo a cualquier ciudadano de Israel, ¿sí? El cual puede ser un hebreo nacido naturalmente, un extranjero que ha dejado a su Dios, ¿sí? Para poder adorar a Yahweh. Por lo tanto, se ha unido formalmente a Israel, ¿sí? Y esto incluye a cualquier ger que vive entre Israel. Un ger es un extranjero que no se ha unido a Israel, pero que vive entre Israel, presumiblemente para los beneficios que esa relación le trae, ¿no es cierto? Recordemos que los israelitas no se circuncidaron en el desierto, por lo que los varones que entraron en la tierra prometida lo hicieron justamente antes de entrar, de manera que esto no fue exigido a muchos de los que estaban antes, esto no fue puesto antes de tiempo. Yo señalo esto porque en ocasiones se dice que las leyes del Tanaj son solo para Israel, ¿sí? Queriendo decir que son solo para aquellos de ascendencia hebrea o simplemente para los judíos. Por lo tanto, según ellos, nada del Tanaj aplica a los cristianos modernos, por ejemplo, o cualquier otro. Bueno, yo espero que ya se haya entendido que la Torá no ha sido abolida, a pesar de que entendemos claramente que obedecer la ley de Elohim no trae redención. No estamos diciendo eso, como tampoco lo traía para los israelitas. La ley tiene que ver con enseñanzas para nosotros de lo que es santo y lo que no lo es, porque esto es lo que Yahweh pide, que seamos como Él es. La Torá muestra lo que es bueno y lo que no lo es a los ojos de Elohim, no según nuestras opiniones. El propósito de la Torá es mostrarle a una persona redimida cómo vivir una vida santa, no para redimir a la persona que no está redimida. Esa Torá que estaba siendo explicada externamente, hoy está siendo grabada internamente, pero es la misma Torá. La Torá no es instrucción para los que no están bajo el nuevo pacto. Y aquí nosotros encontramos que si alguien quiere vivir en medio del pueblo de Elohim sin formalmente ser uno del pueblo de Elohim, eso es permisible, eso está permitido. Pero ellos van a estar sujetos a las mismas reglas y leyes de la sociedad israelita. Y esa es la condición. Y los que no deseen someterse simplemente necesitan retirarse. Las leyes de Yahweh aplicaban a todos los israelitas que habían establecido pacto. Quiero que quede claro una vez más que este pacto fue aceptado por el pueblo en el monte Sinai y ninguno de los extranjeros, al menos, ¿sí? No sabemos con certeza de los judíos, que probablemente sí, pero ninguno de los extranjeros estaba circuncidado y había una gran multitud mixta, ¿sí? Ni lo fueron durante los 40 años del desierto, ¿sí? De manera que todos eran iguales, por así decirlo. Yahweh los consideró a todos válidos. La ley número 1 que encontramos aquí en el capítulo 20 completa el Pasuk 21 del capítulo 18, ¿no es cierto? Es que no haya ninguna adoración idólatra, específicamente ninguna adoración a Moloch, con el cual tiene bastante rabia. La adoración a Moloch era una particular preocupación para Yahweh, porque la misma era practicada por un segmento significativo de los kenanitas, ¿sí? Los habitantes de esa época de la tierra prometida y por algunas otras culturas a través del mundo entonces conocido. Naciones con las que los israelitas llegarían a estar en contacto, por lo que era necesario establecer la ley sobre este tema, porque las leyes de Elohim debían ser aplicadas por toda la tierra de Elohim. Este dios falso en particular, Moloch, era especialmente un tabú
porque sus atributos principales eran que exigía sangre humana, que es lo que el Yahweh se la pasa diciendo que no se debe tocar, y eran realmente sacrificios humanos, muy particularmente de bebés. Ahora, muchas veces encontramos los nombres de los dioses que varían de civilización en civilización, ¿no es cierto? Pero significan lo mismo. Nos pueden parecer muy diferentes las palabras, pero sería más o menos lo mismo que nos pareciera diferente la palabra mesa en castellano de la palabra table en inglés, pero los dos significan lo mismo. Y entonces, si yo llamo mesa a mi hijo y el otro lo llama table, los dos estamos implicándole el mismo concepto a la persona. Entonces, esto nos indica que cuando encontramos un Dios que con casi exactamente los mismos atributos por los cuales son adorados entre otras diferentes culturas, ¿no es cierto? Aun cuando lleven nombres diferentes, nosotros podemos estar bastante seguros de que se trata de la misma deidad, ¿sí? La misma entidad que está siendo adorada. Por ejemplo, Astarot, Ishtar, Astarte y Eostre, ¿sí? Son todas las mismas diosas, o sea, es la misma entidad, son diosas de la fertilidad. Solo el lenguaje de la cultura donde ella era adorada es diferente, y de hecho el nombre de esta diosa eventualmente obtuvo un nombre anglosajón que es bastante familiar en la actualidad, ¿no es cierto? Porque es Sister Pesach en inglés. Moloch era una alta deidad, un dios principal, un El, que es una palabra semita que significa poderoso, ¿sí? Es uno de los títulos de Elohim también. Como las personas en el mundo adoraban a muchos dioses, una jerarquía de dioses fue desarrollada. Los dioses fueron puestos por orden jerárquico, uno arriba y otros abajo. Una diosa de la fertilidad, un dios de la lluvia, un dios del bajo mundo, el dios de la cosecha, ¿sí? Eran dioses todos un poco más abajo del gran dios que gobernaba a todos. Por lo tanto, invariablemente siempre había un dios principal, el dios que estaba sobre los otros dioses, sentado en lo alto de la jerarquía. Y Moloch era un dios principal, ¿sí? Bajo todos sus diferentes nombres, no importa. De hecho, este concepto de un dios preeminente sobre los otros aparece en la cultura hebrea. Justamente el hebreo El, como ya dijimos, ¿sí? Como en Elohim, El Shaddai, forma parte de la palabra, ¿sí? Sencillamente quiere decir Dios más alto, Dios principal, el más importante, el supremo, el más poderoso, ¿sí? Este término no tiene significado no tendría significado si no hubiera otros dioses con los cuales se pudiera comparar. Y él viene del acadio también, en el cual se utiliza Il, el cual significa también el Elohim más alto. Cuando nosotros vemos en las escrituras frases como Adón de Adones, ¿sí? Dios sobre todos los dioses, Rey de reyes, ¿no es cierto? Esa típica repetición hebrea que son atribuidas a Yahweh y a Yahshua también. Estos son remanentes de ese lenguaje cultural donde había muchos dioses, muchos reyes, ¿no es cierto? Y esto se refiere todo a un ámbito espiritual. En Moab, el cual bordeaba la tierra prometida, ¿no es cierto?, la región de Moab, los moabitas llamaban a Moloch de Kemosh. En Amón, otra nación que estaba en la frontera, sabemos, los amonitas lo llamaban Baal Peor. Y él era probablemente también el Baal Zebub, ¿no es cierto?, que se burlaban los judíos. Más tarde, en la cultura griega y romana, Moloch sería llamado Marte y Saturno, porque se desglosaría en dos dioses, el mismo dios con diferentes nombres para sociedades diferentes, pero las características eran las mismas. Ahora bien, muy tristemente, la historia de Israel está repleta con el postrarse a este dios falso y su horrendo culto. Israel en ocasiones meramente aceptaba la adoración a Moloch por los extranjeros que vivían entre ellos, sí, obviamente por tolerancia, pero también estableció la adoración a Moloch por voluntad propia en varias épocas. El rey Shlomo amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y getitas, provenientes de los pueblos de los que Yahweh había dicho a los israelitas: ninguno de ustedes se una a ellas, y ninguno de ellos se una a ustedes, no sea que hagan desviar el corazón de ustedes para seguir a sus deidades. A esta se apegó Shlomo y las amó.
tuvo 700 esposas reales y 300 concubinas, y sus esposas hicieron que se desviara su corazón. En su edad avanzada, sus esposas hicieron que el corazón de Shlomo se desviara tras otras deidades, y no fue tan íntegramente devoto a Yahweh, su Elohim, como lo había sido su padre David. Shlomo siguió a Ashtoret, la deidad de los sidonios, y a Milcom, ídolo detestable de los amonitas. Shlomo hizo lo que desagradaba a Yahweh y no permaneció leal a Yahweh como su padre David. En ese tiempo Shlomo edificó un lugar alto a Kemosh, el ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y uno a Moloch, el ídolo detestable de los amonitas. E hizo lo mismo para todas sus mujeres extranjeras, ofrendaban y sacrificaban para sus deidades. El rey Shlomo construyó lugares altos, altares de sacrificio para servir a una serie de dioses paganos, incluyendo a Moloch. Él participó en la adoración de una larga lista de dioses falsos de los más detestables, condujo a su familia y a su pueblo a hacer lo mismo. Puede que él no creyera necesariamente en esos dioses, sí, pero al menos pensaba que era políticamente ventajoso mostrar que era tolerante hacia esos en su reino que no creían lo mismo que él creía, ¿sí? Algo ecuménico, algo moderno, ¿no? No solo eso, aquí dice que lo hizo por amor, o sea, él amó hacer eso, sí, que su motivación era el amor. Shlomo, constructor del primer templo, adoraba a Elohim, pero también eventualmente honraba a otros dioses. Y se nos dice que era para satisfacer a sus esposas extranjeras. Es importante entender la razón por la cual Shlomo se casó con todas esas mujeres, era para crear alianzas, básicamente. Esa era la manera acostumbrada que una alianza con otra nación era creada en esa época, ¿sí? Cada esposa representaba una alianza con otra nación, pero también en esto transgredió Shlomo. El rey no debe tener muchas esposas para que no se descarríe su corazón, dice Devarim 27, y aquí mismo en Melajea le está diciendo que no tendría que haberse casado con ninguno de los grupos que se están nombrando ahí, porque Yahweh había dicho que no lo hiciera. Lo triste del asunto es que Shlomo comenzó su vida adorando a Yahweh, quien le dio sabiduría y grandes riquezas, y luego tenemos el final infeliz de su rechazo a Yahweh y su adherencia a esos dioses paganos. Él fue criado bajo las leyes levíticas, ¿sí? Él consagró el templo a Yahweh, hizo él mismo una hermosa oración a Yahweh, y Yahweh respondió llenando el templo con su gloria. Shlomo fue el rey más sabio de su época, ciertamente conocía muy bien las escrituras. Indudablemente él sirvió a Yahweh al mismo tiempo que también servía a estos dioses falsos. No hay evidencia de que él nunca rechazara al Adón, lo que queremos decir es que estaba al mismo tiempo, ¿sí? Muy probablemente pensando todo el tiempo que estaba haciendo una cosa buena. Pero estaba engañándose a sí mismo. Lo que él estaba haciendo lo hizo para complacer a otros, supuestamente. Podemos imaginar la imagen de Shlomo adorando a esos otros dioses, haciendo una burla de todo lo que Israel creía, y cómo debió eso haber dolido, ofendido y enfurecido a esos ciudadanos de Israel que habían trabajado realmente diligentemente para mantenerse fieles al Elohim de Israel, a los profetas, sin ir más lejos. La mayoría de los creyentes también adoran ídolos y lo hacen porque los aman. Sí, el ídolo del trabajo, la fama, la carrera, el dinero, la familia, la tolerancia, la ciencia, lo políticamente correcto, tantos ídolos hay. Pero esto no fue correcto para Shlomo cuando lo hizo, y tampoco es correcto ahora. ¿Cuán a menudo han hecho algo por amor? Porque amaban hacer eso, ¿no es cierto? Que estaba completamente en contra de las escrituras de Elohim. A veces por gusto propio, a veces solo porque parecía ser compasivo y misericordioso en ese momento. Honestamente creyendo que la ley del amor, como la experimentaban, podía reemplazar sus mandamientos y ordenanzas. Hasta creyendo que Yahshua, el autor de la palabra, ha dicho que nosotros debemos ignorar los mismos principios que él estableció en la Torá a cambio de andar por la vida salvos, pero siguiendo todos los impulsos de nuestro corazón salvaje. Gran error, porque el corazón nos engaña más allá de nuestra imaginación. ¿Es acaso curioso que Elohim hiciera a la tierra prometida vomitar a Israel en más de una ocasión? ¿Es acaso curioso que Yahweh hable tan apasionadamente sobre Moloch y los ídolos en general?
Estamos viendo estas cosas porque yo quiero que ustedes entiendan la increíble abominación que es tolerar la adoración a otros dioses y cuán canceroso el culto a Moloch y a cualquier otro falso dios era y cómo Israel estaba infectado por esta abominación porque rehusaron tomar cualquier actitud para eliminarlo. Esto demuestra cuán fácil es sinceramente creer que nosotros estamos adorando al único Elohim verdadero al tiempo que estamos ciegos a la idolatría que se pasea en nuestras vidas porque sirve a algún propósito útil, según nosotros, ¿no es cierto?, a nuestros ojos. Cuán fácil es para la congregación de Yeshua creer honestamente, sí, que son verdaderos adoradores únicamente de Él cuando están tan contaminados, no solo por el deseo de poder, posición y dinero, sino hasta por la necesidad misma de obtenerlo para sobrevivir, convencidos de que ese deseo es lícito y les está permitido. No es una necesidad, es un deseo. No se trata de no trabajar, sino de colocar el trabajo y todas las demás cosas en su debido lugar, ya lo hemos dicho. Es por eso que la palabra tolerancia debe ser erradicada de nuestro vocabulario comportamental, debe ser reemplazada por la palabra radical, con un comportamiento acorde, tan radical como nuestro Elohim es. Nosotros tenemos una doble vida, un doble natural. Él no. Y aún así, sabiendo lo que somos, Él ordena que seamos perfectos como Él mismo lo es. Ser tolerantes con otros solo aplica a tener paciencia con ellos, ¿sí? Pero no a tolerar sus malos comportamientos. No empujen el péndulo. La armonía y la unidad a cualquier precio han sido transformadas en virtudes hoy en día, pero no lo son. Las mismas son rebelión, cobardía y pecado en contra del Adón. Las mismas son escoger estar en contra de Elohim. Vamos a ser claros, Moloch no era un dios verdadero, ciertamente, pero él y otros falsos ídolos exponen la inclinación del hombre siendo fácilmente dirigida hacia el mal por el gran flautista de Amelín, Hasatán. El punto era que si los devotos de Moloch sacrificaban a algunos de sus niños, ellos recibirían la bendición de prosperidad, bienestar por el resto de sus vidas, ¿sí? O algo iban a obtener a cambio, por lo menos, ¿no es cierto? Y para el resto de su familia también, porque ese era casi siempre el deseo central para realizar esos sacrificios de niños. No eran solamente los reyes que hacían esos sacrificios, había gente común que iba y sacrificaba a su bebé para que el resto de la familia le fuera bien, ¿no es cierto? Generalmente el primogénito. Espero que vean a dónde no me estoy dirigiendo justamente hoy ahora. Y sí, me estoy por dirigir al aborto, el moderno sacrificio de niños, según el sistema Moloch, ¿no es cierto? ¿Y a cambio de qué los abortados son hoy sacrificados? Casi siempre para nuestro bienestar personal, nuestra prosperidad, nuestra comodidad por sobre todas las cosas. El doctor dice, tal vez haya algún defecto, mejor que te deshagas del bebé porque esto puede ser costoso, dificultoso o doloroso, ¿sí? Las pruebas dicen que hay vida nueva creciendo en el vientre de la madre. Pero eso sería una carga, ¿no es cierto? Una carga a nuestras finanzas, una carga a nuestro modo de vida. Mejor pararlo ahora, así me lo saco de encima y sigo con mi vida cómoda. El humanista, el ateo, el ambientalista ven la nueva vida como una amenaza a nuestro planeta sobrepoblado, en su opinión, ¿tá? Porque no está sobrepoblado, como todas las mentiras que se aseguran. Y ellos aseguran que abortar es la cosa más compasiva y amable de hacer. Es una cosa increíble el caradurismo, ¿sí? Por supuesto es una cosa compasiva para los que siguen vivos, evidentemente, porque si ellos fueran el feto estarían ahí con pancartas, supongo yo. Esta es la esencia de la adoración de Moloch. Sigue estando viva. Esta es la adoración a Moloch. Sigue estando viva. Y el castigo por la adoración a Moloch, o mejor, al ideal de lo que Moloch representa, que no es simplemente, como lo decimos, tampoco es simplemente hacer un aborto, sino sacrificar todo para obtener beneficios, sacrificar nuestra familia para obtener beneficios, algo que la humanidad entera ha hecho. Nos hemos entregado a nuestros hijos a las escuelas y todas las demás cosas. Todo eso han sido sacrificios al moderno Moloch, ¿sí? El castigo es la muerte. ¿No? Y no es la muerte de la víctima inocente, sí, es nuestra muerte. Todos aquellos que cometen el acto y todos aquellos que lo toleran.
Después el Pasuk 2 prescribe el apedreamiento como medio de ejecución para la persona que adorase a Moloch, ¿no es cierto? Y también dice que quien va a hacer la ejecución es el Am Haaretz, ¿sí? El pueblo de la tierra. A cualquiera de entre los israelitas o de entre los extranjeros que residen en Israel, que le entregue alguna de sus problemas a Moloch, se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo ejecutará a pedradas. El pueblo de la tierra, Am Haaretz. Esto se refiere a que el pueblo mismo debía participar del repudio de esta práctica. Y como las escrituras dicen tantas veces, eliminar de medio de ellos el mal. Ahora bien, está hablando acerca de personas que serían indicadas, llegado el caso, designadas para esta tarea. Pero ellos no eran los ancianos, los líderes de tribus ni jefes de tribus. Ellos no eran los sacerdotes ni los miembros de la corte. Ellos eran los líderes de nivel bajo quienes tenían voz en los asuntos cotidianos de la comunidad. ¿Por qué apedrear? Porque serán las piedras de la congregación las que apedrean a los seguidores de Hasatán. Este es un tipo espiritual. Y así también se dice que serán juzgadas las naciones en el libro de Revelaciones. Recuerden todas las piedras y meteoritos que son lanzados. La idea era una participación de la comunidad en la ejecución y por lo tanto la aceptación de la comunidad de la inmoralidad de ese crimen. La comunidad entera tenía que rechazarlo de manera activa, de manera firme, ¿sí? Y ellos no querían, entre ellos a los que ahora estaban erradicando, justamente. Entonces, el siguiente pasuk establece otro principio. La muerte sería de naturaleza doble. El pueblo debía dar muerte física y Yahweh pondría su rostro contra la persona, dando así muerte espiritual también. Hasta el día de hoy, el único que ha cumplido con su parte es Yahweh. Básicamente, sí, porque ciertamente él pone su rostro contra los malvados, mientras que sus hijos expatriados, y no sin causa, porque todos nos desviamos a una, andan por ahí representando su vieja carne y no su nuevo hombre.